La Biblia está escrita por hebreos, de tal manera de que Pablo, que escribe primera y segunda de Tesalonicenses, era hebreo de hebreos, como él mismo lo dijo, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, de tal manera de que si vamos a raíces hebreas, pues este hombre que escribió estas cartas era de raíces directas hebreas, y él se presenta a sí mismo diciendo quién era él. Y él es el que está diciendo en 1 Tesalonicenses, tanto en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses como en el capítulo 2, acerca de la venida del Señor y cómo es. Esto dijo un hebreo. 4:13 de 1 Tesalonicenses, escuchen lo que escribió un hebreo. Con respecto, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que hayamos quedado no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego está escrito en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 1 en adelante, diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es decir, la reunión de la iglesia con el Señor, que en el capítulo 4 escribió un hebreo que esta reunión va a ser en el aire. Seremos arrebatados en las nubes, dijo el verso 17 del capítulo 4 que leímos anteriormente, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso lo escribió un hebreo, y esa es exactamente la esperanza que nosotros tenemos en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y 2 de Tesalonicenses volvió a ratificar la venida del Señor Jesucristo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto de la venida del Señor, siempre han habido opiniones desde el principio diversas que han buscado desmentir o de alguna manera desestimular a las personas para que no lo crean. Pero eso es lo que está escribiendo Pablo. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor, ¿cuál es? Aquel día cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo con gran poder y gloria, conocido como el día grande de la venida del Señor con todos sus ángeles. Pero para que llegue ese día es necesario que primero la iglesia sea reunida con el Señor en esta reunión que se va a hacer en el aire, cuando seremos recogidos en las nubes, y después de esto venga la gran tribulación, se manifieste aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida, que se describe en los versos 3 de 2 de Tesalonicenses hasta el verso 8 y 9. Y luego vendrá el día del Señor, que es cuando Apocalipsis capítulo 1 verso 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Eso fue lo que escribió tanto un hebreo llamado Saulo de Tarso, conocido como Pablo, y Apocalipsis lo escribiría otro hebreo, bien hebreo, como fue Juan el apóstol, que escribe el libro de Apocalipsis. Con los gentiles no habría pasado nada, es decir, las cosas seguirían igual. Si ellos hubieran creído de tal manera de Jesús, de todas formas Él vino para salvar a estos y aquellos. Por eso el mandato de la predicación del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 15 en adelante, Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, independientemente si es judío, si es griego, si es unitita, donde sea, no importa quién sea. Entonces el Evangelio vino para todos los que creyeran,
Por eso está escrito en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y el verso 12, a los que le recibieron. Lo recibieron judíos, que fue, gracias a Dios, la iglesia tiene su origen judío, pues nace con ellos la iglesia, y ellos son los que se encargaron de esparcir el Evangelio por el mundo, desde los apóstoles y luego la iglesia que nace con ellos, y a través de ellos, de los judíos, es que llegan los gentiles al conocimiento del Evangelio. Entonces, el Evangelio vino para todos. Cristo en la cruz del Calvario murió por todos. Si ellos hubieran creído, el asunto habría sido mayor. Eso tendría unas connotaciones mayores incluso en el campo escatológico. Pero bueno, no fue así. Y ya vendrá el momento cuando de todas formas todo el pueblo judío va a creer en el Señor y se volverán a Él y tendrán un reino maravilloso en el cual nosotros también estaremos en ese reino especial descrito en San Mateo capítulo 8 verso 12 en adelante, 11 en adelante, cuando dice: vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán con Abraham y Isaac en el reino de Dios. Amén. Entonces ese reino viene, no fue en el pasado, pues que Israel se convirtiera todo como nación, se convirtieron como individuos, pero viene esa gran conversión nacional que esperamos que sea dentro de poco, y entonces las cosas tendrán otro color. Era una profecía que había dado el profeta Elías. Elías había dado una profecía años antes, y como señal, un asunto que sirviera como señal que era un castigo de Dios, que lo enviaría así. Por eso tendría que cumplirse tal cual lo había profetizado el profeta Elías, ¿correcto? Entonces era una profecía que tenía una especificación y que se tenía que cumplir de determinada manera, y tal cual lo había profetizado el profeta Elías, que era de una región llamada Tisbita, así se cumplió exactamente. La salvación sí se pierde. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, el apóstol recuerde que está escrito: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Escuche eso. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación sí se pierde. Por eso hay que cuidarla. Por eso el Señor dijo: lo que habéis recibido de mí, retenedlo. Y agregó diciendo: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y agregó el Señor diciendo: sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cuando uno estudia la palabra de Dios, se da cuenta de que eso no tiene ningún soporte, no hay cómo sostener semejante creencia a la luz de la Biblia. Además, la mera parábola del hijo pródigo nos va a contar que este muchacho se fue, y cuando regresó, ¿qué dijo el padre? Mi hijo perdido era. No dice como era hijo y como una vez hijo siempre hijo, no, mi hijo perdido era y ha sido hallado. Muerto era y ha vuelto a la vida. Cuando una persona se va del Señor, se pierde y se muere espiritualmente. Para volver necesita reconciliarse con Dios si es que la vida le alcanza, y si no le alcanza, pues se queda muerto y perdido. A ver, los sueños tuvieron su tiempo, es decir, sueños, voces, visiones, tuvieron su tiempo en aquella época cuando no existía la palabra, y Dios, para comunicarse con los seres humanos, tenía que usar un medio sobrenatural para comunicarse. Pero venida ya la palabra del Señor, venido mejor el Señor Jesús propiamente aquí a la tierra y enseñado todos los misterios y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la salvación, con la vida eterna, ya no es necesario ese medio. Por eso Hebreos capítulo 1 comenzó diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres en otro tiempo. Es decir, esos tiempos son el Antiguo Testamento.
en estos postreros días, que es los postreros días, comenzaron con la venida del Señor Jesucristo. Con eso comenzaron los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la revelación que hay que atender hoy es la palabra de Dios. Entonces, no se dejen guiar de sueños, ni de visiones, ni de profetas de aquí y de allá que les habló, que les dijo, o espíritu. No, por eso Pablo dice, no se dejen perturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por revelación, como si fuera nuestra. Hay un escrito que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Dice, porque no les hemos dado a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas de los hombres, como sueños, visiones y su espíritu, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad cuando estábamos con él en el monte santo, es decir, en el monte de la transfiguración de Mateo 17, donde ellos vieron al Señor Jesús, cómo se transfiguró delante de ellos, cómo su rostro resplandecía como el sol, cómo vieron su inmensa grandeza y su poder, y especialmente su gloria futura. Jesús les está mostrando es cómo será la gloria futura cuando Él venga en la gloria celestial en el día de su venida. Y el apóstol Pedro está diciendo, no estamos contándoles aquí fábulas o algún invento o algún mito que nosotros nos inventamos para darles a conocer la venida. No, nosotros vimos con nuestros propios ojos, es decir, lo que le estoy contando, lo vimos con nuestros propios ojos, fuimos testigos. Mas sin embargo, el apóstol Pedro dice, sin embargo, esa aún no es la base segura. Ni siquiera que nosotros hayamos visto con nuestros propios ojos su majestad cuando estábamos con Él. Sin embargo, a pesar de esa experiencia personal, esa no es la base, es la base segura. Hay una base más segura que la visión que Pedro, que Jacob y que Juan tuvieron en el monte, y es la palabra de Dios. Por eso dice, tenemos también la palabra profética, la cual es más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que cualquier otra cosa, la cual ustedes deben de seguir como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Si alguna palabra nos sirve de guía y tenemos que tener en ella toda la atención, es en lo que está escrito. Por eso volvemos a San Juan 7:38, cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El marco para creer hoy no son sueños ni visiones, tuvieron su época, pero hoy el marco de nuestra fe tiene que estar en lo que está escrito en la palabra de Dios. Recordemos que cada cosa tiene su tiempo. Dice, después de aquellos días. Note que Joel tiene un después, 2:28 de Joel, después de aquellos días. ¿De cuáles días? Uno, este tiempo está partido en dos acontecimientos. Después de los días de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, de su resurrección y su ascensión al cielo, Dios derramó su Espíritu Santo. Lo derramó sobre los 120 inicialmente y sobre todos los que a partir de allí creyeron y los que hemos creído en él después. Pero esta profecía tiene su cumplimiento pleno después de aquellos días. Es decir, después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, Dios va a derramar su Espíritu Santo, como dijimos, sobre todo Israel. Está profetizado en el libro de Zacarías, en el capítulo 12 del verso 10, cuando ellos reconozcan a Jesús como su Salvador, como su Señor, como su Dios, y luego ese manantial abierto que va a haber en el capítulo 13 de Zacarías, para toda la casa de Israel habrá un manantial abierto, está hablando de ese derramar del Espíritu Santo. Un fluir del Espíritu Santo que habrá en un gran despertar en Israel cuando se cumpla a cabalidad la profecía de Joel capítulo 2 y el verso 28.